Buenas tardes, vamos a dar comienzo al webinar. Realmente quiero agradecerles por compartir este último seminario en lo que ha sido este ciclo que venimos llevando todas las semanas. La verdad que es un placer poder compartir este momento con ustedes, quienes han estado en los anteriores, y bueno, en esta oportunidad, darle la bienvenida a nuestros disertantes hoy, y después Cristina se va a referir más en detalle, el doctor Barbagallo, el doctor Álvarez, muchas gracias por acompañarnos, y a todos los que se están uniendo como participantes del ciclo. Como ustedes saben, este es un ciclo que hemos iniciado desde Janssen con la colaboración de FICEN. La idea y el objetivo, y estamos viendo realmente el entusiasmo y las oportunidades que surgen en detectar necesidades y era el objetivo que nos marcamos, de acercar soluciones a los profesionales de la salud en este momento de este contexto de la pandemia por COVID. Esto está muy en línea con nuestros objetivos como compañía líder en salud, el poder acompañar desde este espacio de intercambio y entonces tener la posibilidad de contribuir a ustedes. Desde esta pandemia hemos dedicado nuestros esfuerzos a contribuir y a minimizar impacto, tanto acompañando a los médicos en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra interacción, en actividades como este tipo, y por otro lado, desde la compañía, el compromiso en lo que va a ser tratar de encontrar soluciones para este momento, entre ellos, bueno, desde Johnson & Johnson, una de las compañías que estamos en el desarrollo de vacuna contra COVID, y esperemos poder alcanzar junto con los otros laboratorios líderes esta oportunidad. Así que, sin más, nuevamente agradecerles tanto a quienes atienden y están participando de Argentina, de Chile, de Uruguay, con quienes compartimos esta actividad. Así que sin más, les agradezco nuevamente, le doy la palabra a Cristina para dar comienzo a este webinar. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Pliego. Bueno, increíblemente hoy cumplimos esta meta de haber realizado este ciclo COVID-19 y estos 6 encuentros, realmente muy felices por haberlo realizado, y también por todo el nivel de satisfacción que hemos alcanzado con las encuestas. Gracias, en primer lugar, a Janssen por todo el apoyo que nos ha dado para poder llevar adelante esta actividad, y hoy representada en la persona del doctor Luis Pliego. Y bueno, hoy es un día, diría, muy importante para todo el ciclo, porque un tema que se ha hablado tanto y que se ha activado y se ha puesto tanto en valor en esta pandemia a nivel mundial, ha sido la telemedicina. Entonces, nada menos que el doctor Gabriel Barbagallo, que desde hace años está liderando, impulsando este tema en la Argentina, hasta haber logrado formalizar la asociación ACTRA, de la cual él es presidente. Además de su cargo, que todos conocemos, de Relaciones Institucionales y de Responsabilidad Social en OSDE. Así que bienvenido, doctor Gabriel Barbagallo, y nuevamente felicitaciones por todo lo que usted ha hecho en nuestro país y lo que va a continuar haciendo para que la telemedicina y todo lo que tenga que ver con salud digital sea un hecho cada día más robustecido y sobre todo también regulado en nuestro país. Y también quiero agradecer al panelista invitado de hoy, nada menos que al doctor Alberto Álvarez. Saben que es cirujano cardiovascular, con una actividad muy extensa y prestigiosa en nuestro país y fuera de nuestro país. Así que muchas gracias, doctor Alberto Álvarez, por acompañarnos. Entonces ahora, con este tema que pusimos, que definimos como una innovación aplicada al cuidado de la salud, porque es una innovación la telemedicina, y sobre todo la connotación que tiene, cuántas dimensiones de la calidad en cuanto a accesibilidad, a equidad, ¿no?, a factibilidad, a efectividad, nos permiten estas herramientas de gestión. Entonces, el doctor Gabriel Barbagallo se va a referir a varios ítems durante su presentación. Realmente es un placer escucharlo porque tiene una disertación tan dinámica, ¿no? Que inmediatamente lo escuchamos y ya
empoderamos cada vez más el tema. Así que él se va a referir, bueno, a cómo se llevó adelante esta consulta médica online, también a la unidad de asistencia remota, que ya tiene sus años y su éxito medido en gestión, y también ACTRA, la misión de ACTRA, y por supuesto después cómo esta innovación fue activada, afortunadamente, en esta pandemia que estamos padeciendo, quizás los días más difíciles, y bueno, y también nuevamente poner en valor nuestra preocupación por los profesionales de salud y por todas las personas que día a día, y ya no dan más, están cada día más cansados, sus fuerzas están ya al borde y siguen luchando y siguen en pie para poder atendernos a nosotros. Así que yo le voy a pasar la palabra al doctor Gabriel Barbagallo. Bueno, Cristina, después de esta presentación, mira, me hiciste toser. Buenas tardes a todos. ¿Me ven bien, Cristina? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Johnson & Johnson, o a Janssen, como quieran llamarlo, en el nombre del doctor Luis Pliego. Muchas gracias a la amiga Valeria Liegar, que debe andar por ahí, que sé que también colabora y colaboró siempre en este tipo de actividades. A vos, María Cristina, que nos conocemos ya hace años, que venís liderando el tema de la calidad asistencial desde hace tanto tiempo. También muchas gracias, lo mismo que a tus colaboradores. Y por último, al doctor Alberto Álvarez. Yo quiero que los que me están escuchando, que en este momento veo que somos 80, ya es un número importante, quiero que sepan que el doctor Alberto Álvarez para mí es un hermano mayor. Para mí es una emoción estar, aunque estemos a la distancia, estamos unidos a través de esto. Hemos compartido hospital, hemos compartido fútbol de médicos, hemos compartido trabajos ministeriales, y la verdad que nunca me va a alcanzar el tiempo para agradecerlo, a veces las manos que nos dio a los médicos un poco más jóvenes que él en un momento que lo necesitábamos. Así que me parece que también es bueno esto decirlo públicamente. Como no me quiero emocionar, vamos a hablar directamente de la telemedicina. Entonces voy a permitirme compartir una pantalla. Debe ser esta, me imagino. ¿Ahí está bien? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, bueno, esta es la presentación. Hay un poco, Cristina lo esbozó, me parece bien. Yo quiero contarles primero cómo es la chispa de inspiración respecto de la innovación. Yo vengo de las ciencias médicas, con lo cual todo este tema de la innovación y la tecnología es algo que se nos metió en la cabeza de grande, con lo cual tuvimos que deconstruirnos. Con otros tantos temas tuvimos que también en esto deconstruir nuestra cabeza para empezar a entender cómo es esto de la evolución en innovación. Para eso primero decimos que tiene que haber una chispa de inspiración que genere lo que en el arte son las musas inspiradoras. En términos de la empresa se le llama la chispa de inspiración, aquello que hace el clic para que la empresa haga un cambio de tipo disruptivo y se lance de lleno a algún tipo de innovación que le haga cambiar, digamos, la historia de cómo venía. Nuestra organización, para lo que la mayoría los conocen, este es el grupo OSDE, son todas las empresas que la forman, o sea, OSDE Binario, Fundación OSDE, Interturis Digital, Binaria Seguro, URG de Urgencias. Esto es una apuesta un poco como presentación. La chispa de inspiración requiere de 3 pilares. Generalmente todos pensamos que para la innovación se requiere la tecnología, y yo quiero decirle que la tecnología es lo más sencillo de conseguir porque se compra en la esquina de casa. Albert Einstein decía que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Y lo que me gusta explicarlo cuando hablamos de este tema es que se necesita inteligencia, sentido de la oportunidad y por último tecnología. Y voy a mostrarles algunos ejemplos. Esto que parece medio disparatado, ese conjunto de rock que ustedes ven arriba se llama Van Halen, conjunto holandés, de rock medio metálico, y a la derecha van a ver un checklist. Esta es la hoja número 40, el manager del grupo, década del 80, no existían los sistemas informáticos, mucho menos la portabilidad
como hoy tenemos en el celular, entregaba estas 40 páginas a cada lugar porque se subían y bajaban de los aviones y se entraban y salían de los hoteles de manera vertiginosa, entonces no había tiempo para chequear todos los requisitos que el conjunto tenía. Y tenía una serie de requisitos relacionados al recital, al escenario, a los vestuarios, al hotel, etcétera, etcétera. Pero en el medio había lo que, si ustedes lo buscan en algún lugar, lo van a encontrar, la cláusula M&M. Ustedes ven la pastilla M&M que está ahí abajo, y si ven acá una flecha roja que está por acá, no sé si se llega a ver el mouse, que dice M&M, en cada lugar donde estaba, en el hotel, en los camerines, tenía que haber un bol, un recipiente, lleno de pastillas M&M, pero con una observación que decía, no puede haber ninguna de color marrón. Entonces, esto que parecía un disparate y un capricho, porque aparte decían que si encontraban una pastilla marrón, automáticamente se cancelaba el recital. Esto que parece disparatado, no era más que un sistema de inteligencia, como no existía la inteligencia artificial, sino la inteligencia del manager, porque para no chequear los 40 ítems que había pasado en todas sus páginas, lo que hacía el manager es entraba y veía el bol de M&M, y si chequeaba que no había ninguno marrón, daba por sentado que todo el resto de los detalles estaban por cumplidos, porque ese era el más difícil de cumplir. Esto es aplicación de inteligencia. La inteligencia artificial copia la inteligencia humana. Entonces, el primer paso para la innovación se requiere de inteligencia. Después hablamos del sentido de la oportunidad, o sea, de nada sirve tener inteligencia si no tenemos la aplicación en el momento que la necesitamos. Los invito a cada uno de ustedes que revisen en su celular. Yo tengo este celular fantástico, hermoso, del cual de las 300 cosas que tiene, utilizo 5 o 6. Es probable que muchas de las cosas que vienen con el celular, primero ni sepa que las tienen, ni sé que las tiene, y probablemente muchas otras sé que las tiene, pero no las sé usar. Este señor que está a la izquierda de la pantalla se llama Oscar Wilde, es un escritor irlandés, y en ocasión de un viaje a Nueva York, era la época donde aparecían los primeros teléfonos de Graham Bell, se lo mostraron como una gran novedad, como una gran innovación, y cuando preguntó qué era, le explicaron más o menos cómo funcionaba un teléfono, y como una gran maravilla le dijeron, usted en pocos minutos podrá estar hablando con su hermana que se encuentra en Europa. Y él le dijo, me parece fantástico, lo felicito, yo no tengo en este momento nada que decirle a mi hermana. Con lo cual, no solo se necesita inteligencia, sino que la tecnología esté en el momento que sea útil o que sea necesaria. Y por último, sí, entonces la tecnología. Y fíjense que Steve Jobs, que podemos decir que es el ícono del siglo XXI de la tecnología, el inventor de Mac, el inventor de Pixar, dijo, yo cambiaría si pudiera toda mi tecnología por una tarde con Sócrates. O sea, la tecnología es importante, pero si se quiere lo más duro, lo más fácil de conseguir. Se requiere inteligencia y se requiere sentido de la oportunidad para tener innovación. ¿Por qué? Y ahora vamos al caso de nuestra experiencia. ¿Por qué analizamos que necesitábamos desarrollar en telemedicina? Yo les pido que a los que organizan, si hay un problema en el audio o en la imagen, me lo avisen enseguida. ¿Por qué? Porque el mundo va en un camino determinado en el cual está definido que la edad poblacional, o sea, la edad promedio y la expectativa de vida, aumenta progresivamente en el mundo, por muchos factores. Primero porque la mortalidad disminuye, cosa que eso es una muy buena noticia, porque muchas de las enfermedades que antes eran mortales ahora son crónicas, y porque la natalidad también disminuye, especialmente en las poblaciones, digamos, urbanas o en los países más desarrollados. Esa mortalidad disminuida con natalidad disminuida hace que la población crezca, pero crezca también en edad, y al no tener tanta población joven, hay una marcada soledad. Entonces vamos a una población mundial que va a ser de mucha edad, arrastrando enfermedades crónicas, y en estado de soledad, lo que le genera una marcada vulnerabilidad, o como se llama ahora, fragilidad. Y además concentrada en los lugares urbanos. La Argentina tiene, ahora les voy a mostrar, pero la mayor parte de su población concentrada en 4 ciudades. Esto genera una inequidad muy importante que repercute en los sistemas de salud. Fíjense que se calcula que la población mayor de 65 años en el mundo era del 4% en 1950, y 100 años después se calcula que va a estar cerca de los
cerca del 20%. Y la relación con las personas más jóvenes, que era de 2 a 10, va a ser de 21 a 10. Esto es lo que yo les explicaba del aumento de la edad poblacional y la falta de recambio. Pero también, por otro lado, eso sería una causa de desarrollo de las técnicas de telemedicina aplicada a los problemas demográficos. Pero por otro lado, el conocimiento médico, el conocimiento en general, mejor dicho, tiene una obsolescencia cada vez más vertiginosa. Todo lo que aprendemos tiene menos tiempo de vida y cada vez es más el volumen de conocimiento que se incorpora, que no entra en una sola persona. Antiguamente, los antiguos filósofos estudiaban todas las ramas del conocimiento, después empezaron las profesiones, y hoy empezaron luego las especialidades, y ahora ya están las subespecialidades. Decía Eric Schmidt, el presidente del directorio de Google, que si reuniéramos todo el conocimiento generado desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003, ese conocimiento en términos informáticos ocuparían 6 exabytes. Para que tengan una idea, un exabyte son 100.000 millones de gigas. Recuerden que un teléfono tiene 200 gigas aproximadamente. Esto estamos hablando de 100.000 millones de gigas. Esos 6 exabytes que se acumularon durante casi toda la humanidad, hoy se producen en 2 días. Con lo cual, el conocimiento sufre una obsolescencia cada vez más rápida y cada vez más abrumadora. La gente de IBM dice, el 90% de todo el conocimiento humano fue creado en los últimos 2 años. No lo digo yo, obviamente, lo dice gente que se dedica a esto. Para que tengan una idea, la radio tardó 38 años en llegar a los 50 millones de usuarios, la televisión en 13 años, y las distintas redes sociales llegar a Twitter, que tardó exactamente 9 meses en llegar a la misma cantidad de usuarios. Problemas demográficos, obsolescencia del conocimiento. Vamos a nuestro país. Nuestro país tiene una extensión territorial de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Esta la hace el 8º país en el mundo en superficie. O sea, después de Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, Australia, Brasil, India, ahí viene la Argentina. No sé si era ese el orden, pero más o menos. Con lo cual podemos considerar que es un país muy extenso, pero su población, esa es la del censo 2011, se considera que actualmente está alrededor de los 45 millones de habitantes. O sea, está en el puesto 32 en el mundo, muy por debajo de países mucho más pequeños en superficie. Tenemos casi la misma población que España, que entra varias veces en la superficie de la Argentina. Esto, por un lado, nos hace un país muy lindo para viajarlo, pero muy difícil en términos de equidad, o sea, y de oportunidades, ya que si bien la densidad poblacional es de casi 16 habitantes por kilómetro cuadrado, en la capital federal, acá donde yo estoy ahora, es cercana a los 20.000 personas por kilómetros cuadrados, y en la Patagonia, que es el lugar más austral del país, es de 1 habitante por kilómetro cuadrado. O sea, la heterogeneidad de esa distribución, como decía anteriormente, concentrada entre el 75 y el 80% en 4 ciudades, hace un problema serio de acceso a la salud y un problema serio de acceso al conocimiento. Sin contar los problemas que tienen estas grandes ciudades en la movilidad interna, especialmente por el caos vehicular. ¿Por qué desarrollamos nuestro primer desarrollo? Perdón, valga la redundancia. ¿Por qué iniciamos el primer desarrollo en telemedicina, que fue la unidad de asistencia remota? Por todo esto que dije, y además porque nosotros como obra social empresaria atendíamos distintos emprendimientos empresarios, ya que el país nos da posibilidad de tener empresas mineras, petroleras, represas hidroeléctricas, yerbateras, madera, pesquera, etcétera, etcétera. Y desde ahí fuimos con el desarrollo ya hace más de 5 años de nuestra unidad de asistencia remota, que era una unidad 7x24 para atender los problemas que surgían en esas empresas a distancia, asistiendo al personal sanitario que se desempeña en ese lugar, y que lo hicimos también como una barrera de salida competitiva respecto de nuestras empresas competidoras. ¿Por qué desarrollamos la web? Porque nos daba mejor acceso, más rápido, más oportuno, superaba barreras geográficas, disminuía desplazamientos innecesarios, permitía el diagnóstico precoz. Muchas de estas empresas están a 4.000 metros de altura, otras en el medio del mar, con lo cual teníamos que tener transmisión satelital, pero esta herramienta nos permitía la detección precoz, optimizaba recursos,
prevenía errores médicos y aceleraba los procesos de conocimiento. Todo eso, mi amiga María Cristina lo conoce a la perfección, forma parte de la calidad de atención médica. Esta era nuestra primera unidad de asistencia, que estaba en nuestro edificio de Alem, ahora está en Parque Patricios. Le daba y le sigue dando soporte y asistencia al personal sanitario, atención psiquiátrica también, son a veces emprendimientos de gente que está 14 días en altura y tienen síndrome de burnout. La cobertura es 7x24, la planta física es esa que están viendo, y nos permitía ser escalable a nivel nacional, o sea, esto no tenía límites. Teniendo una planta fija determinada, esto no tenía límites de alcance. Y también nos permitía llegar con capacitación al personal sanitario que está en las salinas del norte de Salta, en una mina en el medio de la Patagonia, o en una represa hidroeléctrica del litoral argentino. Y siempre nosotros contando con un respaldo para cualquier interconsulta y que pueda terciar un hospital universitario polivalente en caso de tener que hacer algún tipo de interconsulta, que en este caso era el CEMIC, el Hospital Universitario CEMIC. Ahora bien, toda esta experiencia nos dio, nos mostró la necesidad también de hacer un desarrollo institucional. Veíamos que muchas otras empresas de salud estaban haciendo desarrollos relacionados a la telemedicina, y decidimos entonces juntarnos. En un principio éramos 13 entidades, ahora ya somos cerca de 30, esto lleva hace 4 años, y decidimos fundar ACTRA, que es la Asociación Civil de la Telemedicina de la República Argentina, que la presidimos nosotros, la presido yo desde su inicio, y que en mayo del año que viene termina el mandato y no hay reelección, con lo cual seguramente alguien tomará mi lugar y continuará. Una de las cosas por las cuales estamos trabajando son estas que figuran en este slide, o sea, es una asociación civil, que están, las únicas empresas que pueden estar son de salud, acá no hay empresas tecnológicas, no hay empresas de logística, no hay estudios jurídicos, son empresas de salud, que ahora les voy a mostrar algunas de ellas. Es federal, tenemos empresas que son tenemos empresas de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata, de Neuquén, que pueden estar obviamente de todo el país, y cuyos objetivos son difundir la actividad, que no es más de lo que estoy haciendo en este momento, defender las buenas prácticas, porque esto requiere también de un manual de buenas prácticas en telemedicina, interactuar con los diferentes públicos, y principalmente participar en la regulación de la actividad. Porque si bien la telemedicina no es ilegal, no es un delito, no tiene un marco regulatorio que permita darle seguridad médica a los usuarios, ni seguridad jurídica a las entidades y los profesionales que la realizan. Estos son algunos de los grupos que hoy participan de ACTRA, entidades financiadoras, como las que ven ahí, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico y centros monovalentes, clínicas y sanatorios, tanto de acá del área metropolitana como del interior, empresas de emergencia y de internación domiciliaria. Más o menos ese es el espectro de entidades que forman parte de ACTRA. Bien, después nos dimos cuenta que teníamos delante nuestro una oportunidad muy grande, volvemos a la chispa esta que decíamos, y notábamos que en épocas, olvidémonos de la pandemia, en épocas pico, que son todos los inviernos, en el cual los llamados a los sistemas de urgencia y los pedidos de médico a domicilio terminaban desbordándonos, dijimos que, bueno, una muy buena herramienta sería, porque teníamos demoras de hasta 3, 4, y hemos tenido récord de 10, 12 y 13 horas de demora para hacer una visita a domicilio, que podíamos tener una herramienta que permitiera, de alguna manera, empezar el proceso de atención, y muchos de esos casos resolverlo sin necesidad de mandar al médico, sino teniendo al médico de este lado de la línea. Porque aparte del país tiene todas estas realidades, como es todos estos suelos y estos tipos de climas y paisajes, pero la ciudad es esto. Y esto es Buenos Aires, y esto es la habitualidad de Buenos Aires. Ya hoy, incluso en cuarentena, salimos a la calle y encontramos las avenidas de esta manera. Con lo cual, la movilidad interna dentro de las ciudades es cada vez más complicada. Entonces adquirimos una herramienta tecnológica, que es lo que les decía al principio, inteligencia, sentido de la oportunidad. Después vino la compra de la plataforma tecnológica, y les voy a mostrar unos números para que retengan, para que después los comparemos.
pero entre marzo, abril, mayo 2019, se lo hemos ofrecido a 38.000 personas. Cuando decimos ofrecido, es que son consultas médicas online. Esto no es lo que dije al principio, no es la UAR. Estas son las consultas de visitas a domicilio. Tienen que pasar por un triaje que permita que esa consulta se pueda hacer, o sea, que no haya una urgencia y que no requiere una inmediata presencia del profesional, sino que puede hacerse un primer abordaje de manera virtual. Se lo ofrecimos a 38.765 personas y la aceptaron 6.180, eso es un 16%, por diferentes motivos. No estar familiarizado con la tecnología, culturalmente no era aceptado, no era de su agrado, etcétera, etcétera. Porque para hacer una videoconsulta, primero tiene que pasar el filtro del triaje, pero también tiene que ser aceptada por el paciente de esa manera. Entonces, en este trimestre del año pasado, hablamos de una aceptación del 16%, pero con un porcentaje de resolución muy alta, que es aquellas consultas que no requieren o bien el envío de un médico al domicilio o que esa persona tenga que trasladarse a un centro asistencial. Que era ese porcentaje de resolución rondaba el 85%. Y lo manejamos con una plantilla de 20 médicos. Después, retengan eso, que yo después les voy a mostrar una comparación con lo de este año. Entonces, las diferentes entidades de ACTRA desarrollaron herramientas relacionadas a la salud digital y a la telemedicina, como la videoasistencia, el monitoreo de poblaciones vulnerables, sistemas de segunda opinión, prescripción electrónica, historia clínica digital, consulta médica online, teleeducación, y otros más específicos que ya en el mundo tienen varios años de desarrollo, como es el telestroke, que permitió cambiar esto para quizás si hay alguno que no es médico, stroke es el accidente cerebrovascular. En los casos de accidente cerebrovascular isquémico, o sea, cuando se tapa una arteria, el tiempo de llegada hasta un lugar donde se le pueda poner el medicamento que licúe ese trombo es crítico. Entonces, ellos, los norteamericanos, dicen cambiar el concepto de ship and drip, o sea, transportar y gotearle el medicamento, por el de drip and ship, o sea, tratar de gotearle en el lugar donde está, con un rápido diagnóstico y un monitoreo remoto, y luego trasladarlo una vez superado ese paso. Hay todo un terreno del telestroke, de una gran aplicación de lo que es la telemedicina, con el mismo concepto del infarto agudo de miocardio. La teledermatología, que es una de las especialidades junto con salud mental de máxima aplicación de la asistencia a distancia, porque requiere de imágenes y donde la principal actividad es la inspección y la observación de imágenes, lo mismo que para diagnóstico por imágenes o anatomía patológica, el estudio a distancia de arritmias, etcétera, etcétera. Estas son todas las aplicaciones que las distintas entidades que forman ACTRA venían desarrollando hasta que se nos mete la pandemia. Y se nos metió de prepo, y estábamos por entrar en un fin de semana, el 19 de marzo, el presidente dijo, señores, la vida era hasta aquí de una manera, ahora es de otra. El mundo lo dijo, y para nosotros fue el 19 de marzo, y entramos en la cuarentena de la cual todavía estamos dentro, con todo lo que ello implicó, y las empresas tuvieron que de alguna manera hacer distintas transformaciones, en nuestro caso, 3 herramientas principales: el home office, poner a la gente a trabajar de domicilio; la gestión digital, la gestión administrativa digital, o sea, todo lo que era tramitación física, pasarla a digital; y la maximización de la telemedicina. Entonces, desde el punto de vista de la telemedicina, las 3 grandes actividades fueron afectadas por el COVID-19. En el caso de la teleasistencia, desarrollaron el triaje de casos sospechosos. El caso sospechoso, la entidad sanitaria correspondiente es el que lo va definiendo, y nosotros ir haciendo ese triaje a distancia en un rápido acceso del paciente sospechoso. La atención de pacientes de otras patologías, que tampoco había que dejar de lado, el seguimiento de esos casos y de sus contactos, y los sistemas de segunda opinión. Para el telemonitoreo, la Argentina en el monitoreo de poblaciones vulnerables, que es cómo monitorear con dispositivos tecnológicos las distintas fragilidades de los pacientes, venimos un poco rezagados. Quizá los centros como los cardiológicos, como el Instituto Cardiovascular,
tienen algún desarrollo respecto a insuficiencia cardíaca o arritmias, pero en líneas generales la Argentina viene un poco rezagado en lo que es el monitoreo de poblaciones vulnerables. Nosotros imaginamos que había que hacer un monitoreo de los pacientes que estaban aislados tanto en hoteles como en sanatorios, y lógicamente la teleeducación médica, que siempre pedimos y aconsejamos que se utilicen fuentes confiables, chequeadas, para evitar las fake news y todo lo que ya sabemos relacionado a la infodemia. Este es el protocolo de atención médica que nos desarrollamos. Se hacía un primer triaje, ahí se decidía si el paciente era pasible de hacer una consulta médica online o no, y dentro de los que eran pasibles, recuerden que cuando empezó esto todavía era muy importante la incidencia de dengue, al principio fue más importante, con esto que está acá a la izquierda del slide, que era el concepto de sospechoso de dengue, y acá a la derecha el de sospechoso de COVID-19. Según uno y otro se desplegaba un tipo distinto de algoritmo. El de dengue era para el caso sospechoso, se lo atendía en domicilio y se puso en marcha una nueva figura que era el médico de cabecera virtual, es poner siempre al mismo médico que empiece a seguir a esa persona por todos los canales de comunicación que tenga, sea telefónico, sea mail, sea WhatsApp o sea por videoconsulta, pero siempre el mismo médico desde el momento que se hace el diagnóstico hasta el alta, tanto de él como de sus contactos. Lo mismo para el dengue que para el COVID-19. En el caso de COVID teníamos el caso sospechoso que podía ir a internación o bien aislamiento, tanto en domicilio o en hotel, y en ese caso también seguido por el médico de cabecera virtual. Para el caso del monitoreo de las poblaciones vulnerables, como no, insisto, en el caso nuestro no teníamos desarrollado una herramienta tecnológica, tuvimos que poner gente, empleados administrativos, a hacer unas campañas de llamadas salientes y nosotros salir a buscar a la población mayor de 65 años, y no esperar que ellos desbordaran nuestras llamadas, sino ir a buscar primero nosotros esas necesidades, y lo mismo que los pacientes que están aislados en hoteles con nuestro equipo de asistentes sociales. Generamos una mesa de contención para las patologías psiquiátricas emergentes, mantuvimos las psicoterapias virtuales, la atención obviamente en consultorio ya de seguimiento de las cronicidades por videoconsulta, y el servicio de llamadas salientes que les decía. ¿Recuerdan lo que les mostré del trimestre anterior, del año pasado, mayo, abril, mayo del año 19? Vamos a ver qué pasó este año. Más o menos la cantidad de consultas ofrecidas fue la misma, pero fíjense el nivel de aceptación. Del 16% de aceptación que fue el año pasado, pasamos a un 88%. Esto obedece a muchas causas. La primera y principal obviamente es el temor de circulación del virus, que una persona ingrese a su casa. Segundo, se le empieza a perder el miedo a la herramienta y se empieza a adoptar de una manera mucho más familiar. Y fíjense que el porcentaje de resolución, que era del 85%, ascendió al 92,5%. Eso sí, tuvimos que subir la dotación, obviamente, de 20 a 170 médicos. Digo porque alguno por ahí piensa que esta es una herramienta que precariza el trabajo del médico, y con esto le podemos demostrar que también es una fuente de trabajo para los profesionales. La telemedicina durante la pandemia, no sé cómo estoy de horario, me voy a fijar, creo que vamos bien. La telemedicina durante la pandemia demostró que es una herramienta que brinda accesibilidad, quiere decir que llega a más cantidad de gente, es más ágil porque llega más rápido, es ubicua porque llega a todo el país, es costo efectiva porque ahorra gastos de traslado y de uso de equipo de protección personal, que es un recurso crítico, es extremadamente sanitaria porque evita el movimiento de gente y así la circulación del virus, y es francamente sustentable porque va a favor del medio ambiente. Ustedes podrían llegar a sorprenderse de la cantidad y toneladas de dióxido de carbono que se ahorran volcar al medio ambiente con este tipo de herramientas. Y ahora entramos ya en el final, que es la pospandemia. Tenemos que ir camino entonces a superar las barreras. La telemedicina tiene muchas barreras y un solo límite. Las barreras pueden ser regulatorias, que ahora vamos a hablar, culturales, que son las más difíciles, profesionales, económicas, presupuestarias y tecnológicas, que son un poco más sencillas. El único límite es el límite ético, el miedo a que por telemedicina se corra el riesgo de perder de vista algún tipo de enfermedad por la distancia, es el mismo riesgo que se tiene cuando uno
está haciendo una especialidad y no sepa cuándo lo tiene que derivar, o cuando está haciendo una cirugía por vía laparoscópica y la tenga que convertir en una cirugía a cielo abierto, o cuando el médico generalista tiene que llamar al especialista, etcétera, etcétera. La ética está en relación a las buenas prácticas de cada especialidad, y esta práctica, la telemedicina no es una especialidad, es una práctica, es una tecnología al servicio de los médicos. Esta es la legislación vigente. Todo ese cuerpo de leyes que está acumulando como capas geológicas son las que de una u otra manera inciden en el ejercicio de la telemedicina. Les rescato las dos últimas, que son las del Ministerio de Salud, que habilitó las recetas digitalizadas, y la de la Superintendencia, que habilitó la teleasistencia en la emergencia COVID-19. Hay un proyecto de ley del diputado Pablo Yedlin, que tiene media sanción de diputados, ya pasó, y que ayer fue tratado en la Comisión de Senadores. No sabemos qué va a pasar. Si pasa a senadores y se aprueba, la Argentina, como ya casi todos los países del mundo y de Latinoamérica, tendrá también su ley de prescripción electrónica y de telemedicina. Yo siempre doy este ejemplo, y ya voy terminando. Cuando a mí me enseñaron semiología, yo fui jefe de trabajos prácticos de medicina interna, yo ya era de la época del estetoscopio, pero nos enseñaban que así se ocultaba en las épocas antiguas de la medicina, y cuando apareció un señor llamado Laennec, que inventó un estetoscopio en la primera mitad del siglo XIX, que lo hizo por pudor, interpuso un método tecnológico entre el paciente y sus sentidos. El estetoscopio no es más que eso, que interpone un aparato, un dispositivo, entre el cuerpo del paciente y los sentidos, en este caso de la audición de él. Le dijeron de todo, le dijeron chanta, charlatán, embustero, etcétera, etcétera. Hoy ya tenemos estetoscopios que se ocultan vía y se conectan por Bluetooth, y podemos escuchar los latidos del corazón, inclusive desde una nave espacial hasta la Tierra. La telemedicina para ACTRA, como el video laparoscopio, voy a usar neologismos que uno escuchó en todos estos años, que dicen que la telemedicina banaliza, precariza y uberiza a los médicos. Uberiza por Uber. Como el video laparoscopio no banalizó al cirujano, sino que mejoró su performance, y el autoanalizador no precarizó al bioquímico, la telemetría no uberizó al terapista, la telemedicina no hace nada de esto con los médicos, sino que es una herramienta al servicio del profesional. Este profesional, que es el eslabón irreemplazable del proceso médico, y que debe ser remunerado por esta práctica, y que debe realizarse bajo estrictas normas de bioseguridad y confidencialidad, tanto para profesionales como para los pacientes, con los límites éticos que la práctica impone. Porque las prácticas médicas requieren de una triada. La primera y fundamental es el profesional. Esto no se puede reemplazar. Nada puede reemplazar al profesional de la salud, porque es el que aporta ciencia y arte en la prestación. Luego viene la tecnología, que es la parte más dura. Es la herramienta que le aporta alcance y ubicuidad. Pero falta la tercera parte, que es el proceso. O sea, que es el que rige las buenas prácticas, y es que lo que nosotros desde ACTRA le pedimos a las sociedades científicas, que cada una desarrolle las buenas prácticas de telemedicina que pueden ser alcanzadas por cada una de las especialidades. El gran desafío es no perder la mirada humana, que a la gente hay que ser equitativo más que igualitario, porque la igualdad es darle a todos lo mismo, y la equidad es darle a cada uno lo que necesita. Y esta es una herramienta que no resuelve la inequidad, pero va a favor de la equidad. Y para los que dicen que esto, la tecnología lo único que hace es dividir y separar a las familias y a las personas, les muestro una imagen. Las tres de arriba, las tres que están en la parte superior, son de principio del siglo pasado. Y las de abajo son casi de este siglo. Fíjense que la gente, cuando está aburrida y viaja, necesita abstraerse, y antes leía el diario y ahora mira el celular. El celular no mata a nadie, ni tampoco vino a demonizar ninguna situación. Digo porque a veces hay tecnofobias que se instalan, pero que realmente son falsos dilemas. Fíjense, en el año 2005, a raíz de la designación de Benedicto XVI como Papa, y en el 2013 de la designación de Francisco, fíjense
cuál es la diferencia. Fíjense cómo era la Plaza de San Telmo en el 2005 y lo que es el mar de celulares y tablets en el 2013. Ese es el avance del conocimiento y ese es el desarrollo tecnológico. Porque mientras en la Argentina seguimos discutiendo sobre la uberización y sobre la aplicación y si la telemedicina es o no telemedicina, el mundo ya está por otro lado y está utilizando perdón, realidad virtual para procesos de rehabilitación, para síndromes postraumáticos, realidad aumentada como técnica de aprendizaje, la inteligencia artificial como herramienta de diagnóstico, la nanotecnología, la robótica y la impresión 3D. Y mientras nosotros nadamos entre el mar de los sargazos, el mundo sigue avanzando por otro lado. La telemedicina ni antes de la pandemia era el demonio, ni ahora es un dios. Ni ciberfobia, ni telecracia. Tenemos que encontrar el justo medio y cuál es realmente la aplicación. Mandar un WhatsApp no es telemedicina, cualquier herramienta que tenemos en los celulares no es telemedicina, requiere de una cierta seguridad y un cierto desarrollo para ser aplicado a la salud. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, doctor Barbagallo. Muy claro, realmente, por toda su exposición, y ahora que estamos ya a punto de regular, la telemedicina, nuevo paradigma, pero vino para quedarse. Pero con esa mirada de nunca perder la mirada humana, el humanismo en la atención. Ahora, yo le voy a pedir a nuestro panelista, al doctor Alberto Álvarez, si quiere hacer alguna pregunta al disertante. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por invitarme a este panel y, por supuesto, para poder compartir con mi hermano menor, porque él me dijo que yo soy su hermano mayor, el doctor Gabriel Barbagallo, que aprovecho para felicitarlo porque realmente su presentación ha sido magnífica. Yo, más que preguntas, voy a hacer unos comentarios, ya que al ser mayor, soy bastante mayor. Entonces, ¿cómo fue mi primer encuentro con aquello que pudo haberse dicho que era la telemedicina? Yo estaba cursando en la residencia de cirugía cardiovascular y vascular periférica en el año 76, ayer nomás, hace más de casi 40 años. Bien, en el University Hospital de London, Ontario, Canadá. Entre las distintas actividades que teníamos, había una donde todos los residentes nos juntábamos en un gran anfiteatro, donde había una gran pantalla, y para mi sorpresa, la primera vez, apareció en la gran pantalla un hospital de una provincia alejada de Ontario, que era Saskatchewan, donde en un hospital de su capital, Regina, mandaban imágenes en tiempo real de, por ejemplo, en ese caso, en el primer caso que a mí me sorprendió, estaban haciendo una cirugía de cáncer de mama, pensaban que eran cáncer de mama, sacaron la biopsia, en aquel momento se necesitaba tener el patólogo en la sala de operaciones, pero en ese caso ellos no tenían patólogo, y por lo tanto mandaban la imagen a través de, supongo que, satélite, porque no existía ni el WhatsApp, ni ninguna red social, ni internet, ni nada ni palomas mensajeras que pudieran cubrir tanta superficie. Por lo tanto, mandaban la imagen y dentro del anfiteatro estaban los patólogos del University Hospital que estudiaban los extendidos, miraban todo y decían, bueno, daban su diagnóstico de manera tal que el cirujano podía tomar la determinación con la total y absoluta tranquilidad de que su trabajo iba a ser, digamos, de alguna manera supeditado o bien controlado por patólogos de altísimo nivel. Eso fue para mí el inicio de algo que después se transformó en lo que vendría a ser la telemedicina. Y con respecto a las últimas palabras del doctor Barbagallo, donde es necesario no solamente el desarrollo tecnológico, sino la ética profesional, acá no se pauperiza al profesional, sino que al contrario, porque hay lugares donde evidentemente no se puede tener todo el staff médico completo y donde entonces el médico, que es un poco todólogo, tiene que tener un poco el apoyo
total y absoluto para no sentirse tan solo y porque lo que está tratando es un ser vivo, un ser que piensa, sufre, llora y ama. Por lo tanto, el que él sienta, por otro lado, que está siendo apoyado por profesionales, es espectacularmente bueno. Muy bien, pasada mi capacidad de asombro, años más tarde, cuando ya estaba el Internet presente, cuando ya estaba el WhatsApp, las redes sociales, tuve la posibilidad de hacer una pasantía por una guardia médica de un hospital de donde yo había estado primitivamente en San Luis, Missouri. Y en esa guardia médica contaban con un servicio de telemedicina. Ya la telemedicina estaba instalada en el hospital. ¿Qué pasaba con el asunto de la telemedicina en este hospital? Cuando llegaba algún problema que pasaba, digamos, a la noche, que llegaba un traumatismo de cráneo o llegaba un paciente con un posible accidente cerebrovascular, entre los estudios que se le hacía el CT scan. O sea que le hacían una tomografía computada del cerebro. Él lo hacía un técnico, pero que no estaban los verdaderos médicos para hacer el diagnóstico. ¿Qué hacía en este hospital? Tenían un convenio con un hospital de Madrid cuya diferencia horaria hacía que a esa hora, durante las horas de guardia de la noche, ya existían médicos en Madrid trabajando en su horario habitual. Y por lo tanto le mandaban por telemedicina las imágenes a los médicos de Madrid y ellos daban su diagnóstico. Y de esa manera entonces el paciente podía ser muy bien tratado. Es decir, que con estos dos ejemplos, digamos, me demuestran a mí que el desarrollo tecnológico más la ética y las ganas de hacer las cosas bien es necesario como para que la telemedicina se tenga que imponer sí o sí, por todo lo que dijo el doctor Barbagallo. Creo que quise hacer mi pequeño aporte de mi experiencia con respecto a lo que fue para mí la telemedicina y que por supuesto en esta pandemia la estamos utilizando a full, especialmente por mi especialidad, en el caso de las úlceras venosas, donde no es posible que el paciente concurra al consultorio 3 o 4 veces por mes para ver la curación de la úlcera, entonces uno por medio de la videoconferencia, o lo que vendría a ser una especie de telemedicina, le va indicando a los familiares del paciente cómo hacer la curación. Así que desde ya estoy muy, pero muy, muy contento de haber participado en este panel. Preguntas al doctor Barbagallo, imposible de hacerle porque todo lo que dijo realmente colmó para mí toda la sabiduría que yo podría tener acerca de la telemedicina. Muchísimas gracias. Gracias. Quería hacer una pregunta un poco en contexto de la incorporación y por los ejemplos del doctor Barbagallo a nivel de OSDE y bueno, las instituciones que están bajo la cobertura, el nivel de preparación, ¿no? Por un lado es la adaptación del ámbito institucional para incorporar telemedicina, y es interesante la experiencia de los años que ya llevan trabajando en esto, y por otro lado es la capacitación del profesional. Esto es algo, como médicos no tenemos una formación, hoy no hay todavía una currícula que incorpore el manejo a distancia, y lo mencionaba muy bien usted respecto a la medicina tradicional que hemos aprendido y que se sigue enseñando, a lo que es hoy poder acceder, manejar un paciente a distancia y bueno, todo lo que es la seguridad de esa consulta que después va a haber que complementar, no lo suplementa, ¿no? Pero un poco tener esas dos visiones, del ámbito institucional y en la formación de los profesionales, cuáles las recomendaciones. Sí, yo creo que ese es el camino. Nosotros estamos, a ver, la pandemia nos tiró un tsunami de temas que venían a un ritmo demasiado lento y ahora parece que queremos resolverlos todos juntos. Digamos, estas cosas necesitan una maduración. Nosotros es un tema que ya lo veníamos hablando con María Cristina también. Yo creo que acá es fundamental empezar a capacitar. Primero la participación de las sociedades científicas, para nosotros es fundamental. O sea, las sociedades científicas deben, de hecho, tuve la suerte de que me han invitado a muchas sociedades científicas a hablar del tema, incluso algunas que hasta me sorprendieron, la Sociedad de Cirugía de la Obesidad
¿qué tiene que ver con la telemedicina? Bueno, todas las especialidades pueden tener una aplicación de una herramienta relacionada a la telemedicina. Yo creo que en ese paso que sería el posgrado, pero me parece que tenemos que empezar a trabajar en el pregrado. Parece que esto ya lo hemos hablado con muchas universidades y con muchas facultades de medicina. Insisto, no hay que crear una nueva especialidad. Esto esto va a desaparecer como concepto. La telemedicina se va a incorporar de tal manera que ya no se va a hablar de telemedicina. Es como el ejemplo que yo siempre pongo de la electricidad. Ustedes, transportémonos al 1800 y pico que se inventó, se descubrió la electricidad. ¿Cómo fue ese momento? Hoy sería impensado, si hagamos un webinar sobre la aplicación de la electricidad en la medicina. No tendría sentido. Va de suyo que la electricidad, hoy no se podría hacer medicina sin electricidad, pero se hicieron 2200 años de medicina occidental sin electricidad. Imagínense que cuando apareció la electricidad, a los pocos años, le diría que 5 años después, se aplicó el primer electroshock. Entonces, imagínense todo lo que pasó, qué dilemas y qué debates hubo para que una persona sea conectada o reciba una descarga eléctrica. Entonces, esto tiene que ver con la novedad, tiene que ver con lo disruptivo, tiene que ver con cambios de paradigma y tiene que ver con cambios culturales, que requiere una capacitación, seguro, pero la telemedicina es un canal de acceso que mejora el acceso de la gente, y tanto al profesional como al profesional al conocimiento. Entonces, desde ahí sí tenemos que empezar a trabajar en el pregrado de una forma importante, para incorporarlo a las currículas de enseñanza, pero no como una materia, como se enseña medicina interna, cirugía, pediatría, telemedicina, no. Tiene que estar incorporado como una herramienta de utilización, y también después en las sociedades científicas empezar a ver lo que sería la telemedicina aplicada. ¿Cómo nos estamos arreglando ahora? A la Argentina. Empezamos de a poco, viendo y haciendo nuestra propia experiencia, compartiendo experiencias con otros. Generalmente el fabricante de la plataforma ya tiene experiencia con otra institución, o sea, lo que los argentinos decimos, vamos tomando la experiencia de otro, y que el mundo de la empresa llama benchmarking, ¿no? O sea, hoy por hoy todo es benchmarking. Insisto, en poco tiempo no vamos a tener, creo que ACTRA no va, lo voy a decir en contra de mis intereses, ACTRA no tendría sentido de ser en el tiempo, de acá a 10 años. Porque la telemedicina va a tener que estar incorporada como una herramienta de utilización más. ¿Se entiende lo que digo, doctor? Sí, muchas gracias. Yo, doctor Barbagallo, le voy a hacer una pregunta, voy a juntar dos, que en realidad la hace la doctora Josefa Rodríguez, a quien usted conoce mucho, y ella nos pregunta cuáles podrían ser las estrategias que estimulen a los profesionales al uso de la teleconsulta. Y esto también tiene que ver porque uno habla con los profesionales, hasta han salido, hemos recibido por WhatsApp videos divertidos que dicen que no dan más, que están todo el día con la computadora contestando. Entonces, ¿cuál se le ocurre que podría ser una estrategia para motivar al profesional de salud? Sí, de paso le mando un saludo a la doctora Josefa Rodríguez. Bueno. Yo creo que todos la conocen, pero es la ex directora del Hospital Garrahan. Gran amiga. Persona de mi absoluto respeto. Bueno, dicho esto, yo creo que la estrategia es, primero, yo creo que, esto es lo mismo que el home office. El home office, el trabajo domiciliario, parecía una solución. De repente dice, bueno, pero pará, yo ahora estoy trabajando de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y no tengo tiempo de ir al baño. Bueno, yo creo que hay que ponerle reglas, hay que ponerle normas, hay que ponerle límites. La telemedicina no es un WhatsApp, vuelvo a decir. La telemedicina es, si el doctor atiende de 6 a 8, entre 6 y 8 se podrá comunicar, o a lo sumo podrá contestar preguntas o consultas, lo que en telemedicina se llama asincrónico. La telemedicina puede ser sincrónica cuando es online, que es lo que estamos haciendo ahora, o asincrónico, que sería la pregunta que hizo la doctora Rodríguez, que yo la contesto unos minutos después. ¿Correcto? Entonces, yo creo que hay que poner las reglas de utilización, por eso insisto mucho en las buenas prácticas. Las buenas prácticas no es solamente cómo se hace, sino esto.
el derecho a la descripción, que es algo que se ve mucho en el home office. Es decir, mire, yo trabajo de tal hora, para urgencias hay que llamar a este lugar, no es que estoy las 24 horas del día disponible. Esto es lo mismo que nos pasa a los médicos cuando vamos a una fiesta y en el medio del vals nos preguntan por la cirugía que se hicieron la semana pasada. Esto es algo que nos pasó a todos los médicos. ¿No es cierto, Alberto? Esto nos pasa y nos sigue pasando. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que son aplicaciones. Y lo primero que hay que decir es que como toda práctica tiene que ser remunerada. Digamos, esto de que la gratuidad no existe, y en todas las formas, si es un médico que trabaja en un hospital, tendrá que dentro de su horario y no más horas hacer esta actividad, o será contratado para hacer esta actividad, o si está en un sanatorio o quien sea modulado, que son las consultas posoperatorias, como decía el doctor Álvarez, capaz que están incorporadas o no en ese módulo, o se calcularán en el momento que se costea, o se pagarán por acto médico, o sea, todas las formas de pago. Lo que no puede ser es esto de que yo te mando un WhatsApp, te lo contesto y esto es una consulta, entonces antes no te la pagaba nunca y ahora te la quiero cobrar siempre. Eso no es telemedicina. El estímulo significa poner reglas claras, poner, no cuánto hay que pagar, sino que es una práctica y como toda práctica médica debe ser remunerada, que tiene que tener horarios precisos y que tiene que tener límites. Y los límites son éticos y los tienen que dar las sociedades científicas. No sé si la doctora iba por ese lado de la pregunta, pero es lo que creo interpretar. Bueno, gracias. Bueno, después también hay otras preguntas relacionadas a la atención, también a telemedicina en enfermería, que es un tema que se habla mucho afuera. Y también en la regulación, otra pregunta que nos hacen, ¿cómo va a ser el tema de las matrículas? Vos estás matriculado en un lugar y si podés atender pacientes en otro lugar, es decir, es como usted decía, doctor Barragallo, acá hay que poner orden, mucho orden, ¿no? Mucha normativa en la atención para que realmente logremos el resultado que estamos esperando. Hay 2 o 3 temas que hay que resolver. O algunos ya están resueltos. El primero es el del seguro de mala praxis. Claro. El seguro de mala praxis ya está aclarado, lo hemos hablado con especialistas en seguro. Lo que en el seguro de mala praxis no está excluido es porque está incluido. Y ahora, con todo esto que pasó con la pandemia, ya las compañías de seguro, siempre recomendamos igual a los médicos y a los profesionales de la salud que le pidan a sus pólizas que por escrito le digan que están alcanzadas las prácticas de telemedicina. No obstante esto, los abogados y los que entienden esto dicen que salvo que esté excluida en la póliza, su responsabilidad médica al no poder transferirla se extiende también a su práctica a distancia. Eso por un lado, que estaría, insisto, ya estaría resuelto. El tema de la jurisdiccionalidad es un tema serio, porque la Argentina es un país federal, entonces los países unitarios como Uruguay lo resuelven fácilmente porque la tienen una matrícula única. Nosotros tenemos una cosa medio rara, tenemos una matrícula nacional, pero sirve solo en la capital. Después rara quiere decir difícil, ¿entendés? No digo ni que está bien ni está mal. Después en cada provincia hay que tener su propia matrícula, su propio aporte a su caja de previsión, etcétera, etcétera. Yo hablé con un diputado donde ellos me decían, bueno, yo voy a proponer entonces que la jurisdicción de la práctica sea donde está el profesional, con lo cual ahí resolverías todas. Yo estoy sentado acá, tengo la matrícula de acá, y todas las consultas que hago las rijo por mi matrícula de acá. Los abogados dicen que no, que por cierta jurisprudencia, la jurisdicción de la prestación es donde está el paciente. Bueno, es toda una discusión que habrá que tener ahora. Esa parte no está resuelta. Y la otra es la remuneratividad que dije en la pregunta anterior. Son los 3 grandes temas, pero lo que no tenemos que hacer, que es lo que a veces yo he hablado con legisladores, y estos temas ponerlo en la ley. Y la ley tiene que ser un marco. Los detalles tienen que ser o bien por resoluciones ministeriales, o bien por la reglamentación de la ley. Porque si una ley baja tanto a detalle, con la rapidez que esto cambia, en 6 meses esa ley pasa a ser antigua otra vez, y va a requerir convocar a través todo el Congreso para poder modificarla. Les aclaro que la ley de ejercicio profesional de la Argentina, que dice que el ejercicio profesional es presencial y que la receta es de puño y letra, es del año 1967.
Yo tenía 9 años, no menos, 8 años tenía, y estaba la guerra de Vietnam, y el hombre no había llegado a la luna. Esa ley del año 67 es la que rige hoy en la Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Fíjate lo que cuesta. Cristina, no me diga más de usted, te digo. Bueno, está bien, pero estamos en un tema Ahora me protocolo. acordé, pero esa ley, imagínate lo que sería sacar una ley que en unos años haya que modificarla. Claro. Sería imposible. Entonces creo que la ley, es lo que nosotros le pedimos a los legisladores, es que la ley sea una ley marco que habilite la actividad, que ponga cuáles son, digamos, los organismos de control, cuáles son los alcances, y después las reglamentaciones. Alberto Álvarez conoce más de la parte institucional, de la parte, digamos, de desarrollo de leyes y de salud pública, pero digamos, y después vamos a las resoluciones ministeriales, que se puede modificar de manera más ágil. Pero el tema de la jurisdicción, la otra solución que propusimos es para la telemedicina, poner una matrícula federal. Entonces, que las personas paguen por año una matrícula federal que le permita llevar a cabo. Pero bueno, también ahí, cuando uno resuelve un interés, probablemente está afectando a otro, ¿no? Esto a veces no es tan fácil. Lo que pasa es que, bueno, esto es una práctica, porque también están todas las preguntas que hacen al valor. ¿Va a tener el mismo valor económico una práctica, una atención médica en consultorio? Es decir, hoy tenemos muchos interrogantes, ¿no? Pero a medida que esto se regule, creo que esos interrogantes van a poder ir solucionarse. Ahora, Sí. bueno, yo con los horarios, porque nos estamos pasando, ¿no? Todavía no sé. Déjame terminar una cosita de lo que dijiste. Sí. Nosotros, la ley no te puede decir cuánto le puede cobrar, es un acuerdo entre terceros, entre privados. Ah, bueno. Desde que terminó el nomenclador nacional en el año 91, Sí. el acuerdo es entre privados. Sí creo que la ley o la regulación tiene que decir que es remunerada, pero no te tiene que decir cómo remunerada, ni cuánto remunerada. Ahora, si vos me preguntás a Gabriel Orgallo, yo creo que si bien la estructura de costos es distinta, porque no es lo mismo hacer una consulta en un consultorio que hacer a través. Sí. Uno tiene, no sé si es mayor o menor, sé que la estructura de costo es distinta, porque en uno tenés una secretaria, pagás unos impuestos determinados, y acá pagás una tecnología y capaz que pagás una matrícula federal, no lo sé. Ahora, en principio, debería valer lo mismo. Pero gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. ¿Sí? Bueno, estamos por el tema del horario, que siempre nos gusta respetarlo. Les agradecemos a nuestro panelista, un lujo, al doctor Alberto Álvarez. Gracias, Gabriel, Cristina. un placer escucharte, y hace años que venimos hablando que este tema hay que llevarlo a la academia, que debemos formar a los profesionales. Y a lo largo de estos 6 encuentros, bueno, nos faltaría la evaluación de satisfacción de que mañana, cuando reciban la nota de agradecimiento, la encuesta para nosotros es muy importante, porque a raíz del análisis de todas las encuestas que hemos recibido, en primer lugar estamos muy contentos porque el nivel de satisfacción ha sido muy alto, pero sobre todo porque todos han valorado esta iniciativa de poder realizar un ciclo todas las semanas, ¿no? De tener esa continuidad y de haber abarcado los temas que hicimos. Así que con el doctor Pliego nos comprometimos en analizar en detalle todas las sugerencias que nos han hecho. Ya nos dijeron todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, y tenemos una ilusión con el doctor Luis Pliego, que podamos sorprenderlos con una propuesta superadora e innovadora, con mucho agregado de valor, en no mucho tiempo. Entonces yo le voy a pedir ahora al doctor Luis Pliego que haga el cierre. Bien, bueno, gracias Cristina. Sí, realmente es un tema, y fue recurrente, pues en los otros webinars tuvimos oportunidad porque obviamente los temas apuntaban, no solo era específicamente telemedicina, pero cómo el modelo de salud va cambiando, cómo la innovación está acercando y aceleró el proceso, ¿no? Y era un poco lo que se hablaba hoy, así que creemos que ahora viene todo el trabajo de que todo este cambio se mantenga, la sustentabilidad del cambio, ¿no? Porque esto es algo que ha impactado en el sistema y va a tener su continuidad, y sabemos que es un valor
en lo que va a aportar, el acceso al paciente a la consulta, el poder acceder a lugares más remotos del país, o sea, tiene una serie de ventajas, así que nada más. Agradecer, doctor Barbagallo, doctor Álvarez, realmente excelente y todo el aporte, agradecerles a todos los que han participado. Un dato interesante, Cristina, es para mencionar, para quienes no han participado, no han podido participar en los anteriores o quieren volver a ver esto, los webinars están grabados, subidos a la página de FICEN, con lo cual da la oportunidad de poder revisar algunos conceptos, reflexionar sobre ellos, y bueno, creo que es contribuir, seguir aportando a través de esta información. Así que, doctor Pliego, ¿me permite 10 segundos? Sí, En claro. octubre, el año pasado hicimos las jornadas, este año no podemos hacer jornadas presenciales, hacemos nuestro ciclo de charlas en octubre de ACTRA. Así que estén atentos, porque los voy a utilizar como medio de difusión también. Te vamos a ayudar en la difusión. Un saludo a mi hermano mayor. Te quiero, Alberto, nos vemos pronto. Bueno, Gracias, gracias Gaby. a todos y bueno, nos tenemos que despedir, pero yo les diría hasta pronto, ¿eh? Y un placer a todos y por este gran compromiso que han tenido, y les pedimos una vez más que mañana o el lunes